sociales gratis y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses, porque Claro te da más. Hola amigos de la tertulia, esta es una ocasión muy especial porque vamos a hablar del libro que ha sacado nuestro amigo Carlos Arcos Cabrera. Se trata de Saber lo que es olvido. Para eso hemos invitado a la periodista y reportera Martina Vera Pérez. Bienvenidos a la tertulia y les agradezco mucho por en esta ocasión asistir para hablar de un libro que además lo hemos presentado Martina y yo, y que fue lanzado al público en una velada muy bella de aquella noche, Carlos. Buen día, Miguel, Martina, buen día. Realmente es un verdadero honor estar con ustedes acá. Yo sé que frecuentemente estoy al otro lado de la mesa. Ayudando a las entrevistas. Sí, colaborando con las entrevistas, pero bueno, así es que adelante pues. Yo tengo una primera pregunta, Carlos, y tiene que ver un poco con lo que ya le había preguntado en el lanzamiento, y es, ¿cuál es su interés en tratar estos temas de la violencia, de la dictadura chilena, la violencia expresada en el franquismo? Bueno, digamos, de alguna manera el tema de la violencia creo que nos afecta nuestras vidas, yo diría de múltiples maneras, ¿no? De múltiples maneras, ¿no? Y sobre todo una violencia política que está más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer. Yo creo que todo ser humano ahora digamos, corre el enorme riesgo de ser un objeto de violencia, digamos, más allá de lo razonable, más allá de lo justificable, más allá de cualquier cosa, ¿sí? Pienso en Siria, ¿ya? Pienso en América Latina, en muchas situaciones de América Latina, en Perú, que me llevó, entre otras cosas, a escribir esa novela ecuatoriano-peruana, porque, digamos, yo como ecuatoriano me metía a recrear una historia peruana, la historia de Felipe Sabogal y su familia, ¿no? En el contexto de la lucha del Estado contra Sendero Luminoso. De lo que llaman el periodo de la violencia, de la guerra, de una guerra, porque fue una guerra lo que vivió Perú, 60.000 muertos en unos pocos años, ¿no? Entonces yo creo que la violencia, y no solo la violencia física, la violencia que implica la muerte, sino también una violencia que esté en el ambiente cargado, en el cual sabemos que poco podemos hacer frente a grandes procesos. Yo creo que hay una sensación, una profunda sensación también de impotencia, ¿ya? O sea, son procesos tan macrosociales, tan inmanejables que, bueno, que creo que nos lleva a una sensación de impotencia. Y me da la impresión de que escribir sobre eso, hacer ficción sobre eso, ¿ya? Es una forma de sacarse también el terror que implica saber que somos objetos de una violencia ciega, la violencia de los poderes, ¿no? Yo le quiero preguntar a Martina si ella cree que es pertinente reflexionar en la literatura sobre la violencia en el mundo de hoy, en el Ecuador de hoy, en la sociedad de hoy. Bueno, Miguel, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un honor estar aquí sentada con ustedes dos. La verdad es que yo veo la violencia en este libro desde dos perspectivas diferentes, y para responder a tu pregunta, antes sí me hace falta decir que estamos hablando de una violencia que curiosamente sucedió varios años atrás y de la que ya supuestamente hoy en día no son víctimas las dos protagonistas, claro, pero siempre terminan siendo objeto de esa violencia. Su vida siempre termina siendo marcada por lo que sucedió en el pasado. Exacto, justamente a través de la memoria, que ni siquiera es su propia memoria, es la memoria de estos otros personajes de la novela, que son sus familiares y sus antepasados. Valga la redundancia, entonces sí creo que es muy importante reflexionar sobre la violencia de hoy en día. ¿Y por qué? Por un simple hecho: mañana va a afectar a las futuras generaciones. La violencia que se vive hoy definirá el futuro, ¿no? Claro, de algún modo eso que le sucede a ella también nos ha sucedido a nosotros, de algún modo se ha heredado
la memoria de la violencia, en el caso del Perú contra Sendero, en el caso de Chile con la violencia de Pinochet. Y lo que sucede hoy en América Latina también quizás es algo, como dice Martina, que se va a heredar, ¿no? Que otras generaciones van a asumir como... Definitivamente. Es más, yo creo que en el caso de las víctimas hay yo diría una sensación muy contradictoria, muy ambigua, que es primero el porqué de esas víctimas, del porqué de esa violencia. Pero también me da la impresión que hay una sensación muy oscura de culpa, o sea, cómo unos pueden sobrevivir y otros no, ¿ya? Y en esa culpa en algún momento el padre de Pepa, este español comunista, digamos, del bando de la República, claro, de Chile, se pregunta cómo yo sobreviví y mis hermanos no. O sea, ahí está este tema que es complejo. De culpabilidad. Sí, una culpa, yo creo que una culpa, la culpa del que sobrevive, ¿no? La culpa del que tiene que hacer memoria, porque o el que tiene que vivir del secreto, bueno, del otro personaje que es Chavica. Chavica también tiene su vida está cargada de una profunda culpa sobre lo que sucede finalmente con... Sí, yo estoy de acuerdo en eso, en el sentido de que la literatura sirve también para entender la realidad. De algún modo, a través de los libros podemos, y un libro que aborda el tema de la violencia, podemos un poco ver el mundo con otra mirada, el mundo de hoy, en el que también suceden cosas terribles, como lo decía, y América Latina atraviesa un proceso muy extraño a mi entender, y tal vez la literatura nos ayude a entender, para identificar la violencia, para saber que estas cosas que parecen normales, a las que nos hemos acostumbrado, en realidad responden a un sistema de violencia, ¿no? No sé qué opinan ustedes. A mí me parecería curioso analizar, y desde ese punto de vista me encantaría preguntarle a Carlos, ¿cómo se redactaría un libro sobre la violencia en Latinoamérica de aquí a 10 años? Es decir, si estuviésemos leyendo Saber lo que es el olvido en 10 años más, con nuevos personajes, con otros protagonistas, o en 20. ¿Cuáles serían los episodios que definirían sus vidas? Yo me pongo a pensar a lo mejor en Latinoamérica, no sé, víctimas de violencia, Venezuela, se está firmando el acuerdo de paz con las FARC, pues también víctimas en Colombia. ¿Qué otras cosas? Bueno, es una pregunta que no la podría responder. Tendría que ponerme de aquí a 20 años y ver si primero me da el físico para sentarme a escribir una novela. Pero claro, uno puede hacer una mirada, yo puedo hacer una mirada retrospectiva. Y claro, lo que sucede en esta novela, estas dos mujeres que a partir de una relación apasionada comienzan a develar sus vidas, y no solo a develar sus vidas, sino comienzan a indagar sobre el pasado. Entonces, y ahí tal vez, separándome un poco de su opinión, yo no sé si la literatura, digamos, nos dé más explicaciones sobre la realidad, o simplemente lo que hace es sembrar más dudas sobre la naturaleza de nuestras vidas, la naturaleza humana, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, antes que respuestas, antes que explicaciones, lo que nos genera tal vez una mirada mucho más desencantada o mucho más apasionada, ¿ya? Porque se dan estos dos juegos de lo que es nuestra vida ahora, ¿no? A través de los personajes. También el sentido de identidad, ¿no? Que le da la literatura. Que yo interpreté su libro es seguramente muy distinta a la lectura que hizo Miguel, y en cierto modo sí nos da un sentido de identidad o de identificación con esos personajes, esos acontecimientos, quizá esa forma de pensar, esa forma de ver las cosas. Entonces, partiendo de eso, uno muchas veces con la literatura ya se siente acompañado, no se siente solo en su forma de pensar, en su forma de vivir el mundo. Uno va interpretando también el libro a su gusto, entonces... A veces digamos, del momento que ya el libro está en las manos de ustedes, de los lectores, de las lectoras, yo creo que bueno, ya los personajes son de ustedes, y es claro, que los personajes de alguna manera les llaman la atención, ¿no? Usted ya abordó, digamos, a María Clara Pereira, que es la protagonista de Saber lo que es olvido, en Memorias de Andrés Chiliquinga, y en esa ocasión también reflexionaba muchísimo sobre el mundo andino y las posibilidades de identidad dentro de este mundo andino.
fundamentalmente en Andrés Chiliquinga. Hoy María Clara Pereira tiene un descubrimiento quizá más directo del mundo andino, porque ya no lo hace a través de Andrés Chiliquinga, sino a través de sí misma y de su propia familia. ¿Cuál es la pertinencia de analizar el mundo andino hoy en día para usted? Bueno, yo, digamos, en realidad, digamos, es más que un análisis, una vivencia, ¿sí? Efectivamente, María Clara aparece en digamos, un personaje importante en la novela Memorias de Andrés Chiliquinga. En realidad es la compañera sentimental y académica de Andrés, ¿sí? Y yo pensé honestamente que la historia terminaba allí, o sea, cuando ya Andrés cierra la novela señalando los libros que tuvo que leer en el curso de literatura en Columbia, yo le di por cerrada la novela. Pero fíjense cómo es la vida. Estaba en Guayaquil visitando un colegio en que habían leído Memorias, y al final de una de esas reuniones, una chica, una lectora, una chica preciosa, lindísima, me pregunta, ¿y qué sucedió con María Clara? Porque claro, la historia es, digamos, la historia es relatada desde una perspectiva de Memorias, digamos, de Andrés, y María Clara simplemente se desvanece. La última imagen que tenemos de Andrés es María Clara viéndole, digamos, viendo que se entra a la sala de preembarque y en el aeropuerto. En el aeropuerto, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿qué sucedió con María Clara? Digamos que me estuvo atormentando durante un buen tiempo, me lleva a pensar, digamos, en María Clara, digamos, en este retorno a Ecuador, porque gana una beca, o sea, es un poco un juego de espejos. Y claro, una chica que ha estado todo el tiempo fuera, ha hecho su vida fuera. En realidad lo andino es una referencia libresca, ¿ya? Claro. Académica, lejana, excepto este contacto íntimo con Andrés, que es pasional, pero frustrado, ¿ya? Y finalmente, digamos, ella comienza a experimentar ese mundo andino, o sea... Ella tiene algo de eso. Claro, ¿no? Bueno, todos tenemos, digamos, todos tenemos, yo alguna vez decía que todos tenemos un Andrés Chiliquinga, todos tenemos el mundo andino en nuestro lenguaje, en nuestro castellano, es un castellano cargado de quichuismos, ¿sí? ¿Ya? Así es que tenemos el mundo andino acá. Lo que hace María Clara es abrir la puerta es abrir una puerta interior de ella para entenderse. Es más, yo creo que el hecho de que le guste la literatura oral andina, y es el motivo de ese grado, es una puerta muy intuitiva de ver que tiene atrás de su familia, porque en el fondo ella desconoce profundamente su pasado, como muchos de nosotros, o sea, solo fragmentos, ¿no? Es verdad. Yo quisiera ahondar, y con Martina, el tema de la feminidad en la novela, y esperemos este corte comercial para hacerlo. Más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cinta Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Entonces, cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones,
Lazo es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante, y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. En este momento, pensarle a Perú sin su gastronomía, por ejemplo, es imposible. Es imposible. O a Colombia sin su música, claro. ¿no es cierto? O sea, no es posible pensar eso. Sin el tango. Claro. Claro, si necesitamos un marco de protección, un marco de apoyo, ¿no? A esos productores, las personas que hacen cine, las personas que hacen música, a los pintores, a los que escriben, sí necesitamos como sociedad. La de la mano con la libertad, con el acceso a distintos puntos de vista. No tener libros solo que vienen encartonados desde Cuba, sino pues tener acceso a toda la literatura, y pues porque uno poder hacer. No se trata de una cuestión de 2 o 3 canales, 2 o 3 periodistas, se trata de toda la sociedad. La libertad de expresión es un derecho no de 4 o 5 personas, no de un gremio, es un derecho de toda la sociedad. Llevamos 10 años teniendo miedo y hablando de beligerancia y conflicto. Estamos acostumbrados a ver cómo se violan nuestras libertades. 10 años hemos escuchado un discurso beligerante que lo que ha hecho es generar miedo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Creo que usted tiene cangrejos en la bragueta, ¿no? Seguramente comienzan a moverse los cangrejos ahora en mi bragueta. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Martina, esta novela a mí me da la impresión que contiene una mirada profundamente femenina de la vida. ¿Cómo fue tu aproximación a estos personajes que en realidad son 2 chicas que se enamoran y que construyen su relación a través de contarse las historias de sus familias y ir descubriéndose a sí mismas y a su relación en estos diálogos, ¿no? A ver, yo creo que lo más interesante, además de que ellas se cuentan sus historias, es que en sus historias o las historias de sus antepasados, las protagonistas son también mujeres.
Y curiosamente, es lo que yo también le decía a Carlos del día del lanzamiento del libro, curiosamente son mujeres víctimas no solo de la violencia de la que estábamos hablando, sino también de sus circunstancias, del siglo en el que vivían, de lo que sucedía en el momento determinado en el que ellas estaban insertadas en una sociedad que quizá no veía con buenos ojos su autonomía, su independencia, pero pese a ello, esas características que en aquel entonces no eran tan comunes o que no eran tan bien vistas, fueron las que les ayudaron a ellas a superar las adversidades, ¿no? Entonces, eso a mí fue lo que más interesante me pareció, un poco esta tensión entre cómo las características de independencia de la mujer muchas veces le ocasionaban problemas, pero eran exactamente las mismas características que le ayudaban a superar esas circunstancias. Yo no sé si Carlos a lo mejor fue esa la visión que quiso proyectar o no, pero... No, bueno, lo hermoso de esto y lo hermoso de, digamos, de conversar con los lectores es que te iluminan aspectos que a veces son profundamente inconscientes durante la escritura, ¿no? Y luego aparecen como juegos de espejos. Tal vez las historias de estas tan contrapuestas de Lolita, ¿ya? De Lolita y su pasión por Francisquillo, por el torero, ¿ya? Que le lleva a cambiar la vida no solo suya, sino toda su familia, ¿no? Porque imaginemos un Quito de los años 30, tomando, digamos, ante una ciudad pequeña, provinciana, viviendo conservadora y hipócrita, profundamente hipócrita, viviendo del rum del como hoy, chisme, pero ¿no? en chiquito, ¿no? Claro, y la otra de esta chica lojana, ¿ya? Que por decisión de su padre, porque es una decisión suya, una decisión de su padre, le dice: vas a estudiar en Concepción, una ciudad al sur, una ciudad pequeña también, digamos, manejable. Imagino que entre Loja y Concepción puede haber una especie de paralelismo, dos ciudades de frontera, Concepción de la frontera que abre al sur de Chile, ¿no? Entonces, claro, puede haber este juego entre estas dos mujeres, ¿no? Juegos que marcan historias distintas. Espero, y especialmente a Martina como lectora, que esas personalidades estén claramente definidas, claramente retratadas, no sé. Pero hay un juego de eso, hay un juego de lo que tú dices, o sea, retos y pasiones, dolores, pero también amores, ¿no? Yo me pregunto si es que habría que definir el papel de los hombres en esta novela. ¿Cuál sería el papel? Bueno, son seres un tanto atormentados y ausentes, ¿no? ¿Ya? Creo que esa fue ahora que veo ya la novela como algo exterior, creo que fue una renuncia a mi propio yo, digamos, yo como, digamos, una masculinidad en el caso de la novela, unas masculinidades complejas, difíciles, ¿no? El padre de María Clara, ¿ya? El padre de Lolita, ¿ya? Digamos, el padre también de Elena. O sea, son padres, digamos, que en la mirada de sus hijas. Yo creo que hay un juego. Son unos mandarinas esos padres de la novela. No creo, o sea, no creo, son también hombres un tanto atormentados frente a elementos como la pasión, el amor, y que digamos, en que no hay una respuesta. O sea, yo creo que la masculinidad del hombre no tiene una respuesta absolutamente clara frente a la pasión y al amor, o sea, y especialmente cuando eso implica a seres que están cercanos, ¿no? En realidad es una novela sin hombres valientes, es una novela de mujeres valientes, ¿no? De mujeres, digamos, no sé si a Martina le parecen valientes, ¿no? Es que también me da la impresión, y justo estaba intentando recordar si alguno de los hombres toma una decisión en determinado momento, y me parece que no, porque de todas formas quien estuvo con Elena, por así decirlo, no fue capaz de tomar una decisión, ni un sí ni un no, ni de decir nada. Se quedó un poco en shock y fue ella. Pero en el fondo era no. Pero nunca externalizó esa decisión. Finalmente siempre fueron las mujeres las que siempre la tomaron la posta. Un poco cobarde en base a los hombres, creo yo.
¿Tomó alguna decisión? No sé si a lo mejor yo no lo percibí. Bueno, si tú no lo percibiste, se ve que no tomaron la decisión y más bien las decisiones las fueron tomando las mujeres, que creo que es lo que sucede en la cotidianidad, ¿no? Digamos, te da la impresión, no digo que sea mi caso, pero creo que, digamos, el mundo femenino es un mundo más terrenal, más vinculado a las ese es un punto interesantísimo de la novela en el que debemos reflexionar. La pasión en el caso de unos personajes no es una pasión, digamos, cerebral o una pasión estrictamente, digamos, de un ámbito algo así como lejano a la vida y a la decisión de la vida, ¿no? Y por eso yo comencé la pregunta de la Martina diciendo que hay una mirada femenina del mundo, porque de algún modo a través de estos personajes uno entiende el papel y el rol que una mujer juega en la vida, ¿no? Para mí me sucedió justo en este punto de lo que usted está hablando, entender que muchas veces los hombres somos una especie de telón de fondo de las historias. Yo creo que somos, en las historias, creo que en las historias femeninas, y hay realmente, digamos, ya la novela no es mía, es, digamos, ya lo único que puedo esperar en este momento son las lecturas y las interpretaciones, pero sí me da la impresión de que, digamos, en la cotidianidad, en la vida que se forma, digamos, en nuestros hechos cotidianos, hay un papel mucho más fuerte de lo femenino de los hombres y de las vías mujeres, ¿ya? No sé, Martina, si... Yo creo que quizás sí es una reflexión que se aplica al contexto actual todavía, ¿no? O sea, en muchas ocasiones el hombre tiene una actitud un poco más, no sé si se debería llamar pasiva, pero más tranquila, quizás, hacia las circunstancias y hacia la vida, y terminan siendo las mujeres quienes, creo yo, apresuran las cosas, apresuran las cosas para tomar algún tipo de decisión, porque quién sabe, a lo mejor si tuviésemos la paciencia los hombres la tomarían, pero las mujeres son como más apresuradas. Pero también es un ¿no? tema de paciencia, porque realmente, no sé, en el caso de Chavica, que es otro personaje fuerte, ¿no? Chavica espera hacer su testimonio, hablemos de testimonio, porque lo de Chavica es un testimonio de años, y solo lo hace a otra mujer. O sea, el dolor que tiene Chavica, la frustración, la desesperanza, pero también la alegría, porque, digamos, la primera frase que le dice cuando se arma esa confusión entre Lolita y María Clara, es una frase de sorpresa. ¿Cuánto te has demorado en venir? Que es algo así como anular el tiempo. Ya, vuelvo a vivir. No sé si lo curioso es que, claro, Chavica es un personaje que vive de la experiencia de Lolita, ¿no? Y vive de la experiencia de los demás, como que nunca pensó en tener una vida propia, siempre renunció a su vida, porque por lo menos así yo lo entendí, al llegar a una familia en la que la acogieron sin ser hija, como si fuese hija, ella, yo creo que sintió ese compromiso, ¿no? De renunciar a sí misma y dedicar su vida a la madre de Lolita y un poco a la historia de Lolita. Sí, yo me acuerdo, no sé, en un diálogo, este rato veo también casi como lectores, un diálogo en el que Jimena y María Clara, Jimena es el otro personaje, Jimena le dice a María Clara: sabemos mucho más de Lolita que de Chavica, no sé si recuerdo. Ya como lector en este momento, porque ya soy un lector más. Ya. Claro. Hay este pensamiento de Borges de que el destino de toda persona se basa en un solo momento, el momento en el que cada uno sabe para siempre quién es, dice Borges. Y yo me puse a pensar en esta frase de Borges en relación a estos temas, cuando la pareja de Elena se enfrenta a ese momento en el que tiene que tomar una decisión, es cobarde, y las mujeres en cambio sacan una madera muy, muy distinta, de que demuestra mucha entereza. De algún modo, mi pregunta es, Carlos, ver la vida de los seres humanos en la literatura nos ayuda también a entender, porque los personajes lo hacen, cuál es
el sentido de la existencia o no. A veces me pongo a pensar así. ¿Qué pregunta, Miguel? Voy a saltar metafísica. Metafísica me pone al borde de la ventana. Mire, nuevamente yo creo que digamos, la literatura es un juego de imágenes, un juego que tal vez, bueno, ¿quién dijo que la vida imita la literatura? ¿Quién lo dijo? No lo sé. Bueno, es una frase famosa, no me acuerdo de quién es de un inglés. Entonces, yo creo que es un juego de imágenes que finalmente, yo no sé si el propósito es dar sentido a algo, sino más bien llevarnos a mirarnos internamente y tal vez... Pero a eso iba yo, que tal vez la literatura nos ayuda a conocerle al ser humano profundamente, o tal vez a conocerle, ¿no? No sé si a conocerle o a conocernos, ¿ya? Ahora que estoy releyendo 2666 de Bolaño y veo a Amalfitano, a ese profesor, ya que después de tener una vida en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, va a una universidad en Santa Teresa, en el desierto de Sonora. Entonces, yo no sé si es una enorme metáfora acerca de la esterilidad, del desierto final de la vida académica, ¿no? Entonces, yo pienso en eso y pienso qué me dice a mí Amalfitano, no qué dice sobre la vida académica en general, sino qué me dice internamente. Y creo que hay un proceso, y le digo nuevamente, veo como lector esta novela, un proceso de amor, de odio, de reconciliación con sentimientos, también de rechazo, ¿ya? De reconocimiento de uno mismo a través de esta imagen que nos ofrece el otro o la otra, ¿sí? Entonces lo que yo siento y cuando escribo es que más bien es un diálogo y cuando leo que es un diálogo conmigo mismo, es un diálogo en solitario, porque felizmente la lectura probablemente es de los últimos digamos, quizá eso actos es lo que solitario que yo quería saber con esa pregunta, ¿qué ¿no? es lo que usted persigue en la literatura, ¿no? Y más o menos creo que durante esta entrevista se ha respondido, pero hay algunas dudas que quedan y les invito a que hablemos sobre esto en el siguiente bloque. Cada vez somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más. La posición de Moncayo está en una situación similar a la de Cintia Viteri, ¿no? Es decir, no está generando ese efecto de dividir, entre comillas, al bloque de izquierda, si lo incluimos Alianza País, entre eso, y lo único que está logrando es generar una dispersión entre el electorado de oposición. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Entonces, cuando la gente ya no encuentra trabajo, cuando hay delincuencia, creo que si estas percepciones han aumentado, escuchar un escándalo de corrupción de dimensiones tan importantes, creo que lo más lógico es que realmente afecta la candidatura de Moreno, especialmente cuando se trata del binomio, ¿no? Es una continua disputa o desmerecer a todas las encuestas, ¿no? Que si la hizo Market, que si la hizo Dialoga, que si la hizo ese datos, que si la hizo el uno, el otro y cómo la han manipulado. Pero al final del día, no importa si precisamos quién exactamente es la fuente de la encuesta, cuando vemos las ponderaciones, Lasso es el mayor contendor del correísmo. Podemos ver un denominador común muy importante y es que los candidatos de los que hemos estado discutiendo en este bloque, todos creo que se pueden considerar como candidatos democráticos, a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. En
En este momento, pensarle a Perú sin su gastronomía, por ejemplo, es imposible. Es imposible. O a Colombia sin su música, claro. ¿no es cierto? O sea, no es posible pensar eso. Sin el tango. Claro, sí necesitamos un marco de protección, un marco de apoyo, ¿no? A esos productores, las personas que hacen cine, las personas que hacen música, a los pintores, a los que escriben. Sí necesitamos como sociedad. Y la de la mano con la libertad, con el control. acceso a distintos puntos de vista. No tener libros solo que vienen encartonados desde Cuba, sino pues tener acceso a toda la literatura y pues uno poder hacerlo. No se trata de una cuestión de 2 o 3 canales, 2 o 3 periodistas, se trata de toda la sociedad. La libertad de expresión es un derecho no de 4 o 5 personas, no de un gremio, es un derecho de toda la sociedad. Llevamos 10 años teniendo miedo y hablando de beligerancia y conflicto. Estamos acostumbrados a ver cómo se violan nuestras libertades. 10 años hemos escuchado un discurso beligerante que lo que ha hecho es generar miedo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Creo que usted tiene cangrejos en la bragueta, ¿no? Seguramente comienzan a moverse los cangrejos ahora en mi bragueta. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Saber lo que es olvido, la más reciente novela de Carlos Arcos Cabrera, disponible en todas las librerías del Ecuador. Es una novela editada por el prestigioso sello Seix Barral, que además es un sello que para Carlos significa mucho, ¿no? Porque es el sello que activó el boom latinoamericano con ese genial escritor Carlos Barral de Cataluña, ¿no? Sí, no, es una maravilla de sello en realidad. Si mal no recuerdo, la primera fase literaria de Vargas Llosa está en Seix Barral. Yo todavía tengo la edición de la Casa Verde. Y yo siempre digo que el boom latinoamericano comenzó un día que Carlos Barral recibió un manuscrito, lo leyó y decidió que se publique y que se va a llamar La ciudad y los perros, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Sí. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, pero sobre todo una crítica, Carlos. Yo creo que usted no responde en entrevistas las preguntas más difíciles que se le plantea, pero las responde en sus libros, y eso es lo que tal vez un escritor tiene que hacer. En esta ocasión yo quería preguntarle, ¿cómo a usted se le ocurrió la idea de ser escritor? Usted tuvo muchos años de desarrollo de su vida académica en otros ámbitos que no eran la literatura, y en algún punto, quizá tardío,
se decantó por la literatura y hasta que prácticamente es la actividad principal de su vida hoy, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de llegar a esto? Tengo que hacer confesiones así íntimas. Totalmente así, íntimas. Bueno, siempre me fascinó la literatura, siempre. O sea, no es que digamos, fue un hallazgo, a pesar de que es distinto. Yo diría que hay que diferenciar entre escribir, la fascinación de escribir, la fascinación de la lectura y publicar. Yo creo que son hechos, al menos el publicar, un hecho muy autónomo. O sea, cuando te decides o me decido a publicar. Yo creo que fue un proceso de lucha interior muy fuerte para vencer el miedo, para vencer la sensación de que voy a fracasar, para vencer la mirada de los otros. El momento en que uno, este libro ahí, digamos, ya lo que tú puedas hacer a favor del libro o en contra del libro ya... Claro, pero me da la impresión de que usted era muy tímido, entonces tenía ciertos reparos a publicar su escritura. Digamos, no era un tema de timidez. Había publicado libros en mi campo académico, claro, y no era un tema de timidez, era una forma de romper con algo que me había pesado durante muchos años, y era el hecho, bueno, te gusta escribir, escribes, lees mucho, la literatura, la ficción es un mundo, pero bueno, decía decir, bueno, este es mi libro, ya, hay un salto enorme, y ahí creo que me ayudó, digamos, yo viví crisis personales muy fuertes cuando tenía 40, que en realidad siempre mi vida ha sido una crisis personal muy fuerte, hasta que dije, mira, o te dejas de la cantaleta de que escribes y quieres publicar, ¿ya? Te dejas esa cantaleta y lo haces, o muérete, ya, muérete. O sea, que aquí llega un momento en la vida en que no hay medias tintas, entonces dije, date. Claro, mi pregunta también iba, y no sé tú qué opinas, Martina, en el sentido de que creo que los seres humanos tenemos que descubrir para qué estamos hechos, ¿no? Y, por ejemplo, tú me imagino que descubriste en algún punto que lo tuyo era el periodismo y... Claro, de cierta forma también algo que dice Carlos es muy cierto, y yo me siento identificada con eso, y es el hecho de que, bueno, uno hasta tomar la decisión de hacer algo, ateniéndose a las consecuencias de la crítica, bueno, le toma un tiempo, es un proceso, no es fácil. Y yo creo que eso pasa con todo tipo de trabajo en general, o con todo tipo de pasión que uno vive. ¿Tenías miedo a la crítica cuando iniciaste? Todos tenemos miedo a la crítica. Tienes miedo a la crítica en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida sentimental. Es algo inevitable, somos seres humanos y nos importa lo que opinen las otras personas de nosotros. Yo creo que es aún más delicado cuando se trata de ser escritor, ¿no? De redactar una novela y sacarla, porque de cierta forma uno se externaliza en su trabajo. Y en una novela uno puede o no puede revelar algo muy íntimo de sí mismo y dejar que el mundo lo conozca, sin hacerlo explícito, sin hacerlo muy evidente, pero sin uno autobiografía. Exacto, se entrega en... Pero, ¿por qué, Carlos? ¿Por qué sin hacer autobiografía? No sé, hay un pensador francés, Bourdieu, que es muy crítico de las autobiografías, ¿no? Dice que es probablemente la forma más mentirosa de escribir, porque siempre hay un punto de vista privilegiado, y el punto de vista privilegiado es el de quien redacta, ¿no? Hay digamos, la autobiografía que más me impactó, es la de las confesiones de Rousseau, ¿ya? Que dice que va a iniciar una empresa que con anterioridad nadie lo había hecho, ¿no? Pero, digamos, no es que tenga, digamos, no es que lea o rechace toda autobiografía, pero sin yo embargo... no me refiero a la autobiografía como género, sino a que la vida de uno cuando se trata de hechos que le han marcado, a veces es material literario. Yo no me puedo imaginar Los Detectives Salvajes sin el aspecto autobiográfico de un Bolaño de 20 años que regresa del fracaso de la defensa de Allende en Chile y vuelve a México y funda el movimiento infrarrealista, y conoce a Juan Villoro y a los demás, y a Mario Santiago, y transforma de algún modo la vida cultural mexicana. Yo no me puedo imaginar la ficción sin la vida de los escritores. De acuerdo, pero es una
es una experiencia vital profundamente tamizada por la literatura y por la ficción. Entonces, yo creo que ahí también hay una alquimia y un proceso, digamos, de sentimientos, de recuerdos, de alquimia. O sea, no es el recuerdo fascinante, doloroso, lo que sea, que se lo vuelca inmediatamente a una página, sino que hay una alquimia en la cual, digamos, la literatura opera, la ficción opera, y los detectives salvajes no serían lo que es, ¿ya? Claro. Y ninguna novela, en realidad, conversión en la catedral, para ir también un poco hacia el pasado, lo que pongamos en el tapete, digamos, sin esta alquimia en la cual el recuerdo, la vivencia, la experiencia se transforma en algo más. Y creo que ese es el mayor reto de la literatura, ¿sí? Y bueno, yo espero realmente que esa alquimia esté operando en digamos, saber lo que es olvido, ¿no? Sí, pero yo quiero seguir indagando, Carlos, en ciertos temas, digamos, del proceso de escritura. Usted, respecto de su obra, que hoy día ya es vasta, ya tiene 3 novelas que han salido en formato infantil, 4 novelas en formato de adultos. Sí. ¿Cómo se siente respecto a esa obra? Usted ya nos ha dicho durante toda la entrevista que ya no le pertenece, que ya pertenece a los lectores, que usted ya es un lector más, pero yo sí quiero saber cómo usted se siente respecto a sus creaciones. Debe ser una especie de tener hijos por el mundo que están regados. Bueno, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. En realidad, digamos, miro, sí, efectivamente las novelas, a cada una la vivo de manera distinta, incluso ahora, ya. Creo que cada una de ellas expresó un momento fuerte de mi experiencia personal como escritor, ya. Y que sí las veo como con esa mezcla de algo ajeno y algo propio, y con una pregunta: ¿quién es el Carlos Arcos Cabrera que escribió esa novela? A ratos me desconozco, no sé si yo fui quien escribí, en un sentido metafórico, no es que digamos en el sentido de en qué momento estuve yo yo ahora que hablo con usted y con Martina para escribir lo que escribí, ¿sí? Tal vez, bueno, yo creo que es un tema esto de esta alquimia también personal, ¿ya? Y bueno, me siento contento. Yo creo que estos últimos años han sido particularmente fecundos. ¿Usted no se arrepiente de sus publicaciones? Digamos, felizmente creo que quemé mucho de lo que escribí. Por eso me demoré también, ¿sí? Entonces ahora, bueno, lo que está ahí, creo que es una obra madura, una obra en la cual hay mucha pasión. No sé, me gustaría más bien escucharles a ustedes. A mí me dio mucha curiosidad, mientras leía la novela, el saber lo que está ahí, está en el orden que está ahí, ¿por qué? ¿Cómo definió usted en qué orden iban las historias y qué historias se iba a contar primero? Sí, es una pregunta interesante, una pregunta más técnica, digamos. Yo creo que es el diálogo con los lectores del manuscrito. Uno de los lectores fue Miguel, otros amigos, amigas muy cercanas, muy queridas, que leyeron y que en ese diálogo van como sugiriendo tensiones de la historia, ¿no? Y creo que es lo más complejo, y es un orden que solo se alcanza al final. Hay alguna confesión, es un orden que solo lo alcanzo al final, ¿sí? Y lo alcanzo al final porque también ya se va estableciendo una distancia. Ya los personajes comienzan a no querer hablar, a callar, a decirte lo que te conté. Con lo que te conté doy por terminada. Como usted a veces en las entrevistas. Mi presencia, sí. Con lo que te conté, ya, no más. Entonces, en ese momento comienza a decir, bueno, ¿y en qué orden pongo todo esto? ¿En qué orden pongo todo esto? Entonces, es un juego también de tiempos. Es un juego de tensiones dentro de la novela. Y también es una apuesta, si este va primero y esta segunda, o esta segunda y esta primera. Y al final, bueno,
se arma la historia, al final se arman las historias, porque estas son historias, no es una historia, pero están y María Clara, ahora que bueno, al final de toda la historia ella debe dejar un capítulo de su vida un poco cerrado y seguir adelante. ¿Ese capítulo será un capítulo meritorio de seguir contando? ¿Será un capítulo que marcará las vidas de quienes le sucedan a ella en su generación, en su familia? ¿Se ha pensado de alguna manera cómo puede incidir ese capítulo de su vida o repercutir en el futuro de las personas que a ella le vayan sucediendo? Me imagino que sí. Te digo, María Clara habló muchísimo, ya algo me contó en memorias ahora. Yo creo que fue muy intensa el diálogo con María Clara. Me imagino que María Clara quiere irse, quiere también volver al olvido. Ella también quiere vivir la experiencia de ser olvidada. Esa es la sensación que tengo yo de María Clara, que al final me dijo, yo también quiero ser olvidada. Esto ha sido fuerte para mí. La relación con Jimena fue una experiencia que le digamos, le afectó fuertemente, pero también descubrir de pronto que atrás de su vida, de los silencios de su familia, había vidas complejas, apasionadas y demás. Entonces la sensación que tengo es que María Clara me dijo, yo también quiero saber lo que es olvidado. Qué bueno, Carlos, qué bueno. Hay una última cosa que yo me permito preguntarle, y porque ya no tenemos tiempo, hagámoslo muy rápido. Tal vez la novela comienza con un sueño en el que María Clara cree que es otra persona. ¿Qué cree Carlos Arcos Cabrera de los sueños? Esa es mi última pregunta de este programa. Bueno, yo creo que los sueños son nuestra vida paralela, nuestra otra vida paralela. ¿Ya? Yo he tenido sueños que me han marcado muchísimo, porque de pronto siento que hay otra vida que está otro Carlos Arcos de sueño, ya, que está circulando en algún otro lado, está viviendo otra cosa y que me quiere decir algo. Entonces yo creo que hay que escuchar los sueños, escucharlos, vivirlos, mirarlos. No quiero decir que hay que ir donde el psicoanalista o el analista a hablar con los sueños, pero sin embargo yo creo que el mundo de los sueños es nuestra otra vida paralela, otras vidas paralelas, ¿sí? Por eso acudo, digamos, en esta novela y en otras al sueño, ¿no? Bueno, ha sido un diálogo muy interesante. Muchas gracias, Martina, muchas gracias, Carlos. Yo personalmente disfruté muchísimo la novela. Creo que se trata de una de las novelas más bellas que yo he leído en la literatura ecuatoriana. Así que con ese mensaje nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Somos más los que disfrutamos de una experiencia sin límite. Con los planes de Claro te conectas como siempre quisiste. Habla ilimitadamente con todos. Disfruta con más megas y redes sociales gratis. Y la diversión de Claro Video y Claro Música. Tú también puedes tener un plan sin límite por $25 mensuales. Si quieres lo mejor en tecnología, financia tu celular 4G a 24 meses. Porque Claro te da más.